Hermanos queridos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Interesante que la última palabra del último libro del Antiguo Testamento, porque Malaquías es el último profeta, su libro es el último libro del Antiguo Testamento. Después Dios, nosotros los seres humanos decimos, guardaría silencio durante 400 años, pero Dios nunca guarda silencio. Dios siempre está comunicándose, Dios siempre está hablando. El problema es el hombre que no oye, pero Dios jamás guarda silencio. Solo que no se levantó otro profeta, no se escribió otro libro hasta Mateo, 400 años después. Es interesante también saber que Malaquías termina su mensaje hablando de la promesa de un mensajero que llegaría. Y Mateo, 400 años después, empieza su libro hablando de la llegada de ese mensajero que Malaquías había profetizado. Así hay una armonía maravillosa entre Malaquías y Mateo. Bueno, queridos, miren de vuelta el texto bíblico. Hay unas palabras que quiero comentar antes de entrar en el mensaje. Dice: he aquí yo os envío. Ese es Dios, ese es el Dios maravilloso de la Biblia, ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios, siempre está enviando. He aquí yo envío. Envió lo más precioso que tenía, su Hijo, lo envió. Todos los días está enviando su Espíritu. Dios es un Dios que se da, que se entrega. Dios no es un Dios que retiene, que guarda, que esconde. Dios es un Dios que se revela. Ese es el Dios lindo que tenemos. Ahora miren lo que dice el texto: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día. Dios nunca hace las cosas por sorpresa. Lo que sucede en tu vida te puede parecer sorpresa, pero no es así. Dios es un Dios que hace previsión y hace provisión. Dios es un Dios que siempre está advirtiendo, está amonestando, un Dios que te avisa antes, no te cae por sorpresa. Y ese antes está escrito en su palabra. Yo envío al profeta Elías antes que venga, antes que llegue el día de Jehová grande y terrible. Después viene el mensaje, un resumen del mensaje del libro de Malaquías en ese versículo 6. Interesante también que la última palabra del libro es la palabra maldición. Qué triste, ¿no? Porque lo primero que Dios hizo en el mundo y lo primero que está registrado en la Biblia es bendición. Dios creó los cielos y la tierra. Qué mayor bendición que la propia vida. Y sin embargo, el último libro del Antiguo Testamento termina con una palabra contraria a lo que es bendición, maldición. Ahora, no te asustes con la palabra maldición, porque antes Dios envía un mensajero. Dios te va a preparar, Dios no te va a sorprender. Ninguna maldición te llega de la noche a la mañana sin que supieras.
Dios no te sorprende, Dios te habla antes, Dios te prepara. Déjate preparar, presta oídos a lo que viene antes, porque la maldición después de la entrada del pecado, la maldición es una realidad de la vida, no la puedes evitar. Viene en forma de enfermedad, de dolor, de traición, de muerte, de tristeza, de pobreza, de miseria, de desempleo. La maldición cobra muchas formas, pero nada puede sorprender al hijo avisado de Dios, porque Dios siempre manda su mensajero antes. Bueno, queridos, esta semana va a ser una semana de crecimiento. Vamos a crecer en la gracia maravillosa de Jesús. Malaquías, como todos los libros de la Biblia, es un libro cristocéntrico. Tú vas a ver durante la semana cómo vamos a encontrar a Cristo de muchas maneras. La Biblia es un libro cristocéntrico. Desde el Génesis, desde los primeros versículos donde Dios crea todo por gracia, hasta el Apocalipsis, último versículo, donde la gracia de Dios está registrada, la Biblia toda es un libro de gracia. Vamos a crecer en la gracia esta semana a través del estudio del libro del profeta Malaquías. Crecer. ¿Sabes que crecer no es fácil? Porque para crecer, tú tienes que aprender. No hay crecimiento sin aprendizaje. Y aprender no es fácil porque para aprender tú tienes que dejar de pisar la tierra que conoces y tienes que pisar en tierra que no conoces. Eso es aprender. Si te quedas en lo que conoces, pues no estás aprendiendo nada. Entonces, al avanzar, al pisar la tierra que no conoces, al ser humano por instintivamente tiene un temor hacia lo desconocido. Y por eso tal vez se resiste a crecer, se resiste a aprender. Pero esta semana vamos a aprender cosas maravillosas de Malaquías. Él comienza su libro, y eso vamos a ver a partir de mañana, con una declaración de amor maravillosa. Yo os he amado. Y después, por amor, Él es duro, ¿sabes? En su reprensión es duro. Y gracias a Dios que yo no voy a predicar los sermones que yo preparé ahí pensando, a ver qué voy a predicar de mayordomía. Gracias a Dios que voy a predicar las palabras de Malaquías. Entonces, si durante esta semana te quedas bravo, no te quedes bravo conmigo, quédate con Malaquías. Él es el culpable. Yo voy a predicar el bosquejo de Malaquías. Yo no voy a traer mis ideas propias. Simplemente voy a tomar el libro de Malaquías en mis manos y lo vamos a estudiar, pero vamos a crecer en la gracia, crecer en el camino de la vida cristiana. Bueno, vamos entonces a entrar en esta parte que yo quiero analizar. Dios dice, voy a mandar mi mensajero. Malaquías no escribió directamente para nosotros, aunque todos los principios y los consejos que Él nos presenta nos sirven hoy. Pero Malaquías, cuando escribió, estaba escribiendo para el pueblo de Israel en el tiempo de Él. Y el pueblo de Israel acababa de regresar del exilio. Ustedes saben que por causa de su desobediencia, pues el pueblo tuvo que ir cautivo a Babilonia. Regresó en 3 tiempos, en 3 grupos. Un grupo cumpliendo la profecía de que ese exilio no duraría más de 70 años. Después vino Esdras con otro grupo, enfrentó dificultades que ustedes pueden encontrar registradas en el libro de Esdras. Después vino el tercer grupo al mando de Nehemías. El segundo grupo con Esdras pues empezó a reconstruir el templo que estaba destruido. Y pasaron 15 años, no terminaban el templo. Pues quiera Dios que este templo aquí de la universidad no demore 15 años, ¿no? Pero allá el templo pasó 15 años, no construían nada. Entonces Dios le mandó un profeta, al profeta Ageo, y Ageo les dio una arengada y terminaron el templo. Después vino el tercer grupo, pues con Nehemías,
ellos comenzaron a reconstruir los muros destruidos de las ciudades. Interesante leer el libro de Nehemías. Voy a hacer un paréntesis para decirles una cosa. Toda la historia del Antiguo Testamento está encerrada entre Génesis y Nehemías. Ahí está toda la historia. Nosotros, especialmente los más nuevos lectores de la Biblia, creen que después de Nehemías vinieron los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y etcétera, y los profetas y todo. No, los profetas vivieron en el tiempo de los reyes. Toda la historia bíblica está entre Génesis y Nehemías. Y vino Nehemías con el tercer grupo, reconstruyeron y entonces comenzaron a caer en la rutina religiosa, y ahí Dios levanta al profeta Malaquías. Y levanta al profeta Malaquías prometiendo la llegada de un mensajero. Pero es extraña la promesa, porque Malaquías dice: he aquí, antes que llegue el día grande y terrible, voy a enviar a mi profeta Elías. Elías ya estaba muerto para ese tiempo. ¿Cómo es que iba a volver Elías? Algunos judíos pensaban que Elías iba a resucitar. Otros judíos pensaban que Elías se iba a reencarnar. En fin, cada uno tenía su idea. Pero la profecía decía: antes que llegue el día grande y terrible, llegará el profeta Elías. Ahora, el día grande y terrible para Israel era la primera venida del Mesías. Era grande y terrible para sus enemigos, que los habían hecho sufrir, que los habían perseguido, ellos serían castigados. El día grande y terrible para Israel era la llegada del Mesías en su primera venida, para libertarlos del poder de los países. Aunque ellos habían regresado, todavía seguían dominados por las fuerzas de afuera. Entonces, para ellos en ese tiempo, el día grande y terrible era la primera venida de Cristo. Pero el día grande y terrible para nosotros hoy, porque Apocalipsis vuelve a hablar de ese día grande y terrible, le llama el día de la ira de Dios. Para nosotros el día grande y terrible ya no es la primera venida del Mesías, porque Cristo ya vino. Para nosotros el día grande y terrible es la segunda venida de Cristo. Antes de la primera venida de Cristo, Dios quiere preparar a su pueblo con el mensaje de Malaquías. Les promete que va a enviar un mensajero. Hoy día, antes de la segunda venida de Cristo, Dios quiere preparar a su pueblo. Por eso el mensaje de Malaquías, que tenía validad, que tenía como propósito preparar al pueblo de Dios para su primera venida, sigue teniendo valor para preparar al pueblo de Dios para la segunda venida de Cristo. La tragedia fue que por más que se le predicó al pueblo de Israel, por más que se intentó preparar al pueblo, el pueblo no se preparó, porque cuando Cristo vino no lo recibieron. Mi pregunta es: ¿hasta qué punto nosotros estamos siendo preparados para la segunda venida de Cristo? ¿Será que cuando Cristo venga nosotros caeremos también en el problema de Israel, que cuando vino no lo reconocieron? ¿Será que nosotros no nos estamos preparando de la debida manera para encontrar al Señor, ya no como aquel que vino a morir en la cruz, sino que ahora aquel que viene a reinar soberanamente por la eternidad? ¿Estamos preparados? Ese es el mensaje de Malaquías. Bueno, quiero darles algunos detalles. Malaquías promete la venida de Elías. Y vuelvo a repetir, los judíos en sus días pensaban que Elías iba a resucitar. Pero miren lo que dice. ¿Dónde está la pantalla? No sé si están colocando el versículo ahí. Miren lo que dice, lo que está registrado en el libro de Lucas capítulo 9. Voy a leer aquí. Dice así: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él
los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces, esa era la convicción de los judíos en los tiempos de Cristo. ¿Y dónde basaban esa idea de que Elías resucitaría? Pues en la profecía de Malaquías, porque Malaquías decía que antes que llegue el día grande y terrible, antes que llegue el Mesías para libertarlos, él enviaría al profeta Elías. Y ellos esperaban al profeta Elías y el profeta Elías no llegaba. Pero Malaquías no se refería a que Elías iba a regresar. Malaquías estaba hablando de otro profeta que se levantaría con el mismo poder y el mismo espíritu de Elías. Y ese otro profeta era Juan el Bautista, que en las palabras del ángel que le reveló a Zacarías, el papá de Juan, el nacimiento de su hijo, y en las palabras del propio Jesucristo, era Juan, que se levantaría en el mismo poder y en el espíritu de Elías. ¿Y para qué llegó Juan? Juan llegó con una sola misión: preparar el terreno para la llegada del Señor Jesucristo. Preparar el terreno no era preparar la tierra, era preparar los corazones. La primera venida del Señor Jesucristo no tendría mucho sentido para el pueblo de Dios si el corazón del pueblo de Dios no estuviese preparado. Por eso Juan tendría que levantarse. Ahora, de acuerdo con Apocalipsis 14, 6 y 7, Dios en nuestros días levantará ya no un mensajero, sino un grupo de mensajeros con el mismo espíritu y el poder de Elías, con el mismo mensaje de Juan el Bautista, con el mismo mensaje de Malaquías. Y ese mensaje de Apocalipsis 14, 6 y 7, ustedes conocen de memoria, dice que vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en voz alta: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Si tú comparas este mensaje con las palabras de Jesucristo refiriéndose a Juan Bautista, si tú comparas este texto con las palabras del ángel hablando a Zacarías respecto al nacimiento de Juan el Bautista y al mensaje que él predicaría, y si tú comparas estas palabras con el mensaje de Malaquías, vas a ver que es el mismo mensaje presentado de diferentes maneras. El mismo mensaje. Ese mensaje vamos a desarrollar durante esta semana. Pero en el último versículo, en el capítulo 6, en el versículo 6 del capítulo 4 de Malaquías, encontramos un pequeño resumen, solo para que tú tengas idea. Y voy a leerlo y me voy a detener ahí. Dice así, Malaquías 4:6: cuando ese mensajero llegue, cuando ese mensaje sea predicado, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, cuando se trata de preparar el terreno para la primera venida de Cristo, preparar el terreno para la segunda venida de Cristo, Dios quiere primero preparar las familias, padres, hijos, hermanos, primos, tíos, cuñados, suegra, nuera. Porque la iglesia es la suma de las familias. Tú no puedes querer preparar la iglesia sin preparar las familias. Tú no puedes esperar que haya reavivamiento en la iglesia cuando no hay reavivamiento en la familia.
Tú no puedes querer que la iglesia sea una iglesia unida cuando la familia no es una familia unida. Recuerda que Malaquías no predicó a gente que había salido de la iglesia. Malaquías predicó para gente que estaba todos los sábados reunidos en la iglesia. Malaquías predicó para gente que todos los días iba al templo llevando el corderito. Malaquías predicó para un pueblo que esperaba ansiosamente la llegada del Mesías, la primera venida de Cristo. Ese pueblo levantaba las manos y cantaba y lloraba y se emocionaba predicando de la llegada del Mesías. Hoy día nosotros tenemos una iglesia y esta semana voy a predicar. No voy a hacer evangelismo, voy a predicar para la iglesia, una iglesia que está todos los sábados en la iglesia, una iglesia que levanta las manos y canta su esperanza de la bienaventurada venida de Cristo. Una iglesia que muchas veces levanta la mano y llora emocionado cantando y diciendo: Dios te amo. Y sin embargo, esa misma iglesia está formada por familias. Y estas familias aquí, los padres estaban contra los hijos contra los padres, el hermano contra el hermano, la hermana contra el hermano, el primo contra el primo, el suegro contra la nuera. Y ese es el problema de la iglesia aquí. Reavivamiento no es venir aquí, emocionarme cantando, levantando las manos. Reavivamiento es arreglar mi vida aquí. El otro día me pidieron que visitase a un hombre en la cárcel y con un pedido especial. ¿Por qué? Porque que yo visitase a un hombre en el hospital. Había llevado 6 tiros, pero por la gracia de Dios ni un tiro le atravesó ni el pulmón, ni el riñón, ni ningún órgano vital. El que le disparó tenía tan mala puntería que lo hirió por todo lado, menos en un órgano vital. Estaba ahí en el hospital vivo. Me pidieron que yo lo visitase a él por un motivo, porque quien lo había intentado matar era su hermano, no su hermano de la iglesia, su hermano de carne y hueso, hijo del mismo papá y de la misma mamá. Ahora tú me vas a decir, pero ¿cómo un hermano hace eso con su hermano? Pues la historia es interesante, porque el papá les dejó un terreno. Y mientras el otro se fue a otro país, el otro se comió 30 centímetros del terreno, levantó un muro y se comió 30 centímetros. Cuando el otro regresó y vio que el otro se le había entrado 30 centímetros, fue y comenzaron a discutir. La discusión fue tan grande que el otro le metió 6 balazos. Ahora, querían que yo visitara al enfermo. Yo no visité, pero querían que visitara al enfermo. ¿Para qué? Al herido. ¿Para qué? Para pedirle que por favor retirase la denuncia que le habían hecho al hermano, porque si él retirase el registro, entonces el hermano saldría de la prisión. Pero si no retirase, el otro quedaría preso porque intentó matarlo. Ahora, cuando me contaron la historia, yo no podía creer. ¿Cómo puedes creer que un hermano dispara contra su hermano por 30 centímetros de miserable tierra? Pero lo que tú no sabes es que ese hermano que está en la prisión canta en un grupo musical y los sábados está en la iglesia cantando de la segunda venida de Cristo y levanta las manos y las lágrimas corren y la iglesia toda se emociona. Y está matando al hermano por 30 centímetros de miserable tierra. Dios mío.
Esta es la iglesia que se está preparando para la venida de Cristo. Ese era el problema de Israel en los tiempos de Malaquías. Ese es el problema del pueblo hoy. Y el libro de Malaquías tiene como objetivo llamarte, llamarte y llamarte. ¿Para qué? Antes que llegue el día grande y terrible, antes que llegue el día del juicio. Y Apocalipsis 14 levanta a su mensajero. ¿Para qué? Para proclamar este mismo mensaje. El tiempo del juicio ha llegado. Ya no es tiempo de vivir el formalismo de la vida cristiana. Es tiempo de despertar. Es tiempo de darle valor a lo que realmente vale. Y la tierra no es lo que vale. El carro no es lo que vale. Las cosas no son las que valen. Cuando Cristo venga, todo eso va a acabar. Todo eso se va a quemar. Todo eso va a quedar aquí. El mensaje de Malaquías es un llamado a reconocer la soberanía divina, a devolverle la gloria a Dios, a reconocer que Dios es Dios y nosotros somos criaturas. El pueblo no entiende. Una vez y otra pregunta, ¿pero qué? ¿Pero cómo? ¿Por qué nos dices eso? ¿Por qué nos acusas? Y yo pregunto, ¿y el pueblo de Dios hoy? ¿Reconoce que Dios es Dios único, eterno, soberano? Cuando tú ¿vienes a adorar a Dios o vienes de alguna manera a satisfacerte a ti? El sermón me gustó, el sermón no me gustó. La música me gustó, la música no me gustó. El culto aquí es muy aburrido, me voy a otra iglesia donde el culto me haga sentir bien. ¿Cuál es el centro de tu adoración? ¿Es el Dios eterno, soberano? ¿O son tus gustos? ¿Son tus preferencias? ¿Es lo que tú quieres? ¿Es lo que te hace sentir bien? Pues el libro de Malaquías llama al pueblo a reconocer a Dios como el único Dios soberano. El libro de Apocalipsis, cuando Dios levanta a sus mensajeros para este día, el llamado es: temed a Dios y dadle gloria. Oh, querido, lo que tú no entiendes y no sabes tal vez es que cuando tú le devuelves la gloria a Dios, el único que gana eres tú. Yo no debería decirte esto porque tal vez tú comiences a querer devolverle la gloria a Dios porque vas a ganar alguna cosa. Pero la verdad es esa: cuando tú le devuelves la gloria a Dios, el único que gana eres tú. Porque te sientes protegido, te sientes amado. Delante de las dificultades de la vida no estás solo, tienes un Dios soberano, eterno, todopoderoso. Que venga la crisis, que venga el desempleo, que venga el cáncer, que venga la enfermedad, que venga lo que venga, tu Dios es tu Dios eterno, soberano. No quieres que las cosas salgan como tú quieres. Tú le entregas a Dios tu vida y dices: Señor, que las cosas salgan como tú, mi Dios eterno y soberano, sabes que debes hacer.
Dios no es tu marioneta para que realice tus caprichos. Dios es Dios y tú como criatura te sometes a Él y aprendes a depender de Él. Pero a la final, el único que gana eres tú. Y ese es el caso de Maribel. Maribel era una joven profesora, bien empleada, que un día comenzó a sentirse mal, y comenzó a sentirse mal, y comenzó a sentirse mal. Interesante, los seres humanos cuando nos sentimos mal no corremos al médico inmediatamente, comenzamos ahí a postergar, a tomar agüita de manzanilla, de toronjil y esto y aquello. Cuando Dios ha colocado médicos en este mundo para resolver los problemas de la salud, no tengas miedo de correr al médico. Hasta que un día ella no pudo más, la llevaron al hospital, le dijeron, mira, no sabemos lo que tienen, le hicieron exámenes por aquí, por allá, no sabemos lo que tienes. Finalmente alguien le dijo, mira, ve a Lima. Y vino a Lima. Le hicieron otros exámenes hasta que un médico le dijo, mira, tengo una triste noticia para ti, estás con cáncer. Y estás con un cáncer terrible. Y no te doy muchas esperanzas. Voy a ser realista contigo. Ella había nacido y crecido en la iglesia. Se arrodilló. Cualquiera se arrodillaría para decirle, Señor, por favor, cúrame. Toda mi vida te he servido. Toda mi vida he andado en tus caminos. Por favor, Señor, ahora manifiesta tu poder. Cúrame del cáncer. Y yo creo que si oraras así no estarías equivocado, que el ser humano no quiere sanar. Pero ella se arrodilló, levantó las manos al cielo y dijo, Señor, tú eres mi Dios y yo soy tu hija. Me has cuidado toda la vida y ahora el cáncer se apoderó de mi cuerpo. Tú eres mi Dios. Tú sabes lo que haces. Yo solo te pido una cosa. Ayúdame a pasar por este torbellino confiando en ti y amándote cada vez más a ti. Si tú quieres curarme, tú puedes hacerlo. Pero yo no sé cuál es tu voluntad. Y yo no te voy a decir como criatura, a ti, mi Dios creador, no te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer conmigo. Yo solo te suplico, ayúdame, Señor. Ayúdame a pasar por este torbellino. Ayúdame a depositar cada día más mi confianza en ti. ¿Y saben lo que Dios hizo? Usó a los médicos. Y a través de los médicos le hicieron una cirugía. Y sin duda ninguna la mano poderosa de Dios estaba por tras de los médicos. Y ella fue restaurada del cáncer. ¿Cómo pagar la deuda? Dios fue maravilloso, le abrió las puertas. Alguien apareció, le trajo un poco de dinero. Otra persona apareció, le trajo un poco de dinero. Muchas personas le trajeron un poco de dinero. Cuando ella pensaba que iba a salir del hospital llena de deudas, salió sin deber un centavo. Entonces volvió a arrodillarse y levantar los ojos al cielo y decir, Señor, toda mi vida he sido fiel a ti. Y en los últimos años, sin saber que he estado enferma, te he estado devolviendo fielmente un segundo diezmo. No era para comprar tus favores, era para reconocerte como mi Dios todo soberano. Y efectivamente en el momento del dolor ella dio pruebas de que confiaba en Dios, porque su oración no fue para que la curase, sino para que la ayudase a pasar por el torbellino, confiando más en Dios. Pasó la tormenta, volvió a su tierra, volvió a su empleo. Y un día la directora le dice, mira, tienes que trabajar en sábado. Hemos sido pacientes contigo, te has enfermado, has ido allá.
ya está restablecida. Tienes que trabajar en sábado. Yo respeto tu religión, yo respeto todo, pero tienes que trabajar en sábado. Ayúdame. Nosotros te ayudamos, ahora ayúdanos tú. Tienes que trabajar en sábado. Y ella le dijo, directora, pídame lo que usted quiera. Que trabaje el domingo, que trabaje de noche. No me pida que trabaje el sábado. No es un asunto mío, no es un asunto de religión. Es un asunto de Dios. Ese Dios que me curó, ese Dios me dice, hija, este día no es tuyo, es mío. Por favor, directora, pídame lo que quiera, pero no me pida eso. ¿Y saben lo que la directora le dijo? Mira, hija, yo sé lo que Dios hizo en tu vida. Y contra ese Dios, yo no puedo luchar. Y si es por causa de ese Dios, tienes el sábado libre. Esas son las hijas de Dios. Esos son los hijos de Dios. Confiar. Suceda lo que suceda. Y en este momento yo te pregunto, ¿estás pasando por un momento difícil en tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que Dios haga las cosas como tú quieres? Como en tu perspectiva humana, en tu cabecita pequeña de ser humano, ¿crees que es lo mejor? ¿O tú crees que quieres que Dios haga las cosas como Él en su soberanía sabe que debe hacer? Dios nunca se equivoca. Dios nunca falla. ¿Tú crees que Dios se ha olvidado de ti? ¿Tú crees que Dios no sabe el drama que estás viviendo? La lucha que estás enfrentando, la crisis por la que estás pasando. Pero reconócelo como tu Dios, como el que dirige tu vida. No trates de dirigir a Dios. No trates de rezarle la cartilla a Dios, de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. No quieras enseñarle a Dios ser Dios. Confía en Él. Oh, pastor, no es fácil. Claro que no es fácil. Porque nosotros los seres humanos traemos en nosotros la naturaleza humana. Pero justamente lo que Dios quiere es enseñarte a crecer en la gracia. Él quiere ver en ti reproducido el carácter maravilloso de Jesucristo. Y es eso lo que vamos a estudiar semana tras semana. Esta mañana yo tengo la alegría de presentarles a esta muchacha valiente y victoriosa, Maribel, que ha venido desde lejos, solo para que ustedes la vean y para que digan, el pastor Bullón no está inventando una historia, esta es la historia real. Aquí está la muchacha. Maribel, que Dios te bendiga. Tu testimonio es un testimonio de fe. Vuelvo a repetir, tú podrías haberle pedido a Dios que te cure. Tú podrías haber querido decirle a Dios que haga las cosas como tú querías. Tú te sometiste a Dios y ganaste. Ganaste porque Dios te devolvió la salud, estás sana. Ganaste porque te dieron el sábado libre, estás libre. Y ganaste porque has crecido en gracia. ¿Qué quisieras decirle a la iglesia esta mañana? En primer lugar, le doy gracias a Dios porque Él permite que esté aquí en este lugar y decirle a cada uno de ustedes, solamente que crean y confíen en Dios. Y no solamente estar a su lado en los momentos buenos y felices, sino también en los momentos difíciles que nos toca pasar como hijos de Dios, porque tenemos a un Dios vivo, a un Dios que nos escucha y que nunca nos va a dejar solos. Dios te bendiga, Maribel.
Sabes, a veces nosotros pensamos así: Dios no me oye, Dios se olvidó de mí, Dios no me escucha. ¿Y por qué? Porque Dios no hace las cosas como tú quieres. El otro día yo hablaba con una muchacha de 22 años. Me decía: pastor, míreme, pareciera que yo tengo 60 años y solo tengo 22 años. Mi vida está destruida, está acabada. Cuando yo tenía 3 años de edad, mis padres murieron en un accidente de tránsito. Me quedé sola en la vida. Usted dice que Dios me ama, pero yo a los 3 años me quedé sola en la vida. Usted dice que Dios tiene un plan para mi vida, pero yo a los 3 años me quedé sola en la vida. Mi abuela me recogió y me cuidó, pero cuando yo tenía 12 años, mi abuela murió. Usted dice que Dios me ama, y sin embargo mi abuela murió, y ahora sí me quedé sola en la vida. Una noche, la vecina de mi abuela me recogió para cuidarme, no porque me amaba, sino porque quería quedarse con la casa de mi abuela, y yo era una niña sola, y fui a vivir con ella. Una noche, el esposo de ella entró a mi cuarto y me violó. Y usted dice que Dios me ama. Yo tuve que escaparme de la casa con 12 años. ¿A dónde podría ir una niña de 12 años a la calle? ¿A dónde podría ir? Me violaron una vez, me violaron otra vez, me violaron otra vez. Míreme, pastor, tengo 22 años. Yo soy una mujer que se prostituye en las calles. Y para eso tengo que beber, porque conscientemente nadie soportaría la vida que vivo. Para eso tengo que drogarme. Míreme, mi vida está acabada. Y yo le pregunto: ¿dónde estaba Dios? Ese Dios que me ama, ¿dónde estaba cuando yo tenía 3 años y mis padres murieron? ¿Dónde estaba ese Dios cuando yo tenía 12 años y mi abuela murió? ¿Dónde estaba ese Dios que me ama cuando esa noche entró ese hombre malo